En este momento, la sociedad mexicana enfrenta grandes problemáticas. Una de ellas es la crisis de inseguridad, violencia y criminalidad que ha dejado como resultado a miles de víctimas del delito, quienes en muchos casos después se convierten en víctimas de violación de derechos humanos ante las deficiencias del sistema de justicia mexicano. Esas víctimas de homicidio, de desaparición forzada, de secuestro, de feminicidio, de extorsión, de violación sexual, de trata de personas, de robo o de otros delitos, exigen sus derechos al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y a la debida diligencia. Sin embargo, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no ha tenido la capacidad de hacer efectivos esos derechos y tampoco ha garantizado la protección, ayuda, asistencia y atención que han requerido las víctimas en general. Tampoco las víctimas colaterales, que en un enfrentamiento entre grupos delincuenciales o balaceras en la calle o en asaltos al transporte público han sido agredidas. Y en donde la terrible circunstancia de que la víctima está en un lugar inadecuado y en un momento inapropiado genera su afectación. Pero además se vuelve víctima en un segundo momento cuando desde la esfera pública muchos funcionarios realizan juicios a priori, juicios adelantados vinculados a las víctimas con los delincuentes, lo que genera la revictimización, al señalarlas, estigmatizarlas y criminalizarlas, lo que genera afectaciones al honor y a la reputación de la víctima, pero también de su familia. Por ello es necesario revisar la política pública en materia de atención a víctimas, el funcionamiento del Sistema Nacional de Víctimas y el perfil de la persona que se encargará de la Comisión Nacional de Víctimas, que ahora que su titular ha renunciado, pues es necesario revisarlo. Partiendo de la urgencia de que cualquier víctima debe recibir ayuda, asistencia, atención, y esta debe ser oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva, realizada por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, porque en todos los rincones del país tenemos víctimas. Lo mismo en la Ciudad de México que en Zacatecas, o Susticacán, o Zainalto, o en otros territorios. Pero sobre todo el llamado urgente y la exigencia a las autoridades de seguridad pública, de procuración de justicia y de las distintas instancias gubernamentales, a que sus declaraciones o acciones no den lugar, en ningún caso, a una nueva afectación o a la revictimización. Todas las autoridades deben de actuar con debida diligencia y, sobre todo, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral, misma que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Si el Estado mexicano y las autoridades de los tres órdenes de gobierno no reconocen los derechos de las víctimas y no generan mecanismos, medios y procedimientos para hacer efectivos esos derechos, entonces seguirá siendo un Estado incapaz para dar respuestas a miles y miles de mexicanos y mexicanas que han sido víctimas de este tipo de delitos. Esperemos que la designación de un nuevo titular al frente de la Comisión Nacional de Víctimas sea una oportunidad para que el presidente López Obrador nombre a una persona capaz, sensible y comprometida con las víctimas, y además se rediseñen las estrategias de atención a las víctimas en general. Por lo tanto, esperemos y esto sea una realidad.